Te prometimos que haríamos historia, pero nunca te dijimos de qué manera lo haríamos. En 2019, 12.600.000 personas no tenían trabajo. A ellas, más de 13 millones se les han sumado en 2020. Los caprichos y las ocurrencias son el emblema de este gobierno. En vez de políticas públicas sensatas, desempleo y desesperanza. Gobierno de México, haciendo la peor historia. Te prometimos que haríamos historia. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día. Bueno, vamos para el tercer año de gobierno de López Obrador. Oficialmente arrancamos el tercer año de su mandato. Y bueno, no de su mandato, porque originalmente empezó a gobernar desde que ganó, gracias a que Peña Nieto le permitió despacharse con la cuchara y todavía no estaba sentado en la silla. Fueron tan descarados que le dio el juguete mucho antes. Así de fácil. ¿Cómo están? Vamos a platicar, acostumbrados a que a esta hora, a las 10 de la mañana comúnmente, aunque ayer por el relajo del informe empezamos 10:15, pero comúnmente a las 10 de la mañana estamos haciendo videos un poco largos, que los demás también son a veces muy largos, para poder analizar mientras están ustedes en el chat. Recuerden que ahora el chat nada más va a estar operando a las 10 de la mañana y si nos queremos ver en vivo nos vamos a ver en la nocturna. Los demás videos se suben como se terminen para aprovechar que esté la nota fresca. Bueno, voy a leerles algo muy interesante. Hemos estado todos escuchando en los últimos días la famosa consulta que López Obrador intenta hacer, o mejor dicho, que ha echado a andar para enjuiciar a los expresidentes. Y bueno, no hay nadie que con el conocimiento, con la capacidad de razonamiento, con la preparación, la especialidad, con nociones de derecho constitucional, no existe nadie que diga que esto es viable. Por el otro lado, aquellos intransigentes, aquellos que nada más aplauden como focas al presidente y que, bueno, pues lo que usted diga, señor presidente, como usted lo pida, señor presidente, pues han echado a andar toda una maquinaria para este proceso de linchamiento público que está haciendo López Obrador. Yo no estoy defendiendo a los expresidentes. De hecho, está aprovechándose López Obrador un tema que casi durante 50 años se ha vivido, si no es que más, en la sociedad mexicana, que siempre soñó que a uno de estos presidentes que tuvo al país en crisis, como Díaz Ordaz con el 68, como Echeverría con el halconazo, como López Portillo con las devaluaciones, como Salinas de Gortari con los escándalos y las devaluaciones que le hereda a Zedillo, en fin, como Fox, que prometió el cambio y nos lo quedó a deber, se quedó con el cambio y terminó mandando Marta Sagún, o Felipe Calderón, que en su momento todos pensábamos que había sido el periodo más sangriento en la historia de México y lo superó Peña Nieto y hoy lo supera Andrés. Pero así, cada presidente se ha ganado el desafecto del pueblo y la oposición, por lo menos Andrés, los 18 años que ha hecho precampaña, siempre se ha encargado de inducirle a este pueblo lastimado que tarde o temprano se haría justicia y que llevaría a la cárcel a los expresidentes. Esta esperanza, esta ilusión se alentó en el pueblo
se arraigó en el pueblo, es como una catarsis, es como una manera de desquitarse ante tanta pobreza, tanta desigualdad, la inseguridad y todos estos problemas que le aquejan, que al final de cuentas López Obrador le ha enseñado al pueblo lastimado que hay un culpable de la condición y es un expresidente del pasado. Cualquiera, escoja usted. Y su presidente favorito es Calderón, obvio, pero él siempre culpa al pasado en general. Y bueno, el pueblo se ha comprado esta ilusión que le permite sentir que no obtendrá para la comida de la semana, habrá perdido la chamba, tendrá un familiar que inclusive ya falleció por el COVID. Pero cuando escucha que van a enjuiciar a un expresidente, pues lo agradece, siente que se le está cumpliendo, siente que todos sus problemas van a terminar. A ese nivel han llegado. Y bueno, está la otra parte, la parte que pues sí fue a la escuela, sí tuvo la capacidad, la oportunidad de tener una preparación más sólida y que le permite tener el conocimiento y la capacidad de disertar esto y saber que pues es una tomada de pelo, un instrumento mediático, y que López Obrador le intentó todas las cortinas y no pudo, hasta que sacó el as bajo la manga, que además lo adelanta porque era algo que él quería lanzar el próximo año para empatar su consulta con la elección, pero bueno, lo tiene que sacar meses antes por el desastre que tiene en el país. Y veamos cuánto le sirve, veamos cuánto le va a durar y cómo se puede llegar a desinflar, o lo contrario, cómo pueda crecer porque está jugando con la catarsis del pueblo. Y en una de esas, López Obrador prendió la mecha y se dirige este pequeño fuego a algo que pueda explotar y que le puede explotar al propio López Obrador. Voy a leerles algo de él, de una de las mentes que a mi parecer es de los más brillantes, José Ramón Cosío, el exministro en retiro, miembro del Colegio Nacional Investigador en el Colegio de México, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Bueno, José Ramón Cosío fue ministro, está en retiro, hace publicaciones y escribió para el periódico El País un documento que de verdad está bastante interesante. No está para desperdiciarlo y por eso les voy a leer, un poco largo, pero vale la pena. Se titula Notas para una consulta ciudadana. La intencionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes tiene un carácter exclusivamente político y netamente populista, así como también graves problemas constitucionales. Si se quiere hacerlo, hoy nadie lo impide, pero lo publica el 31 de agosto en El País. Yo les recomiendo, ahorita les voy a dejar la liga, vamos a ir viendo imágenes también de esta famosa consulta que ya está echada a andar y bueno, podemos ver las filas que han hecho, todo el show mediático para que el pueblo sienta que tiene la oportunidad de vengar todo ese mal que le ha quejado. El presidente López Obrador lleva varios días hablando de la posibilidad de someter a consulta popular el enjuiciamiento de los expresidentes de México. A diferencia de otros ejercicios populares ordenados por él mismo, en este caso quiere utilizar los mecanismos constitucionales previstos en nuestro orden jurídico para tales efectos. Ello, supongo, por la vinculación que pretende darle con las elecciones intermedias y con una lucha en contra de la corrupción que no termina por arrojar resultados concretos y de la que en las últimas fechas lo ha enlodado al propio presidente por los videos que vimos de su hermano recibiendo dinero.
Sin duda alguna, la consulta popular es un ejercicio de enorme importancia que merece ser analizado con detalle en cuanto a sus posibilidades y límites. Esta relevancia no proviene, desde luego, de la intencionalidad de juzgar a los expresidentes. Ello puede hacerse hoy, si él lo quisiera, lo hace de inmediato, sin mayores alardes ni exposición en los medios, aplicando las normas jurídicas vigentes. Recordemos que quien ocupe la presidencia de la República únicamente puede ser acusado durante la vigencia del tiempo de su cargo, por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Sin embargo, al concluir el correspondiente mandato, puede ser imputado por cualquier delito cometido antes. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, y que se vaya preparando López. Puede ser imputado por cualquier delito cometido antes, durante o después de su ejercicio. Al día de hoy, por lo mismo, la Fiscalía General de la República, tratándose de delitos federales, o las fiscalías de las procuradurías de las entidades federativas, respecto de las locales en cada estado, pueden abrir la correspondiente carpeta de investigación actuando de oficio, sin necesidad de que inclusive el presidente lo pida, por querella o por acción privada. En el primer caso, por el mero conocimiento de unos hechos que pudiendo ser de carácter delictivo, merezcan ser atribuidos presuntivamente a uno de los expresidentes de nuestro país. En los 2 últimos años, cuando las víctimas o los ofendidos por las acciones delictivas presenten sus denuncias o acciones al Ministerio Público o al juez de control correspondiente, partiendo de las disposiciones constitucionales que conceden a las fiscalías autónomas, autonomía e independencia, la persecución de los delitos no pasa por satisfacción de ningún requisito democrático o popular. Es decir, que si López de verdad quisiera enjuiciar, no se esperaría. Ya estuviera en este momento la Fiscalía General de la República abriendo las carpetas correspondientes y ya estarían investigando. No hay necesidad de ir a un ejercicio democrático y popular como una consulta para pedirles su opinión si se debe de enjuiciar a un expresidente. La posibilidad de acusar a un expresidente por la comisión de un delito no guarda, jurídicamente hablando, ninguna condición especial. Una vez que dejaron de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, y como no podía ser de otra forma en un régimen republicano, los individuos que estuvieron en el cargo no mantienen ninguna condición especial respecto al resto de la población nacional. No son diferentes, pueden ser enjuiciados como cualquier ciudadano común y corriente. Están sometidos a las mismas condiciones jurídicas que cualquier integrante de esta. Presentar la persecución de estas personas como algo heroico, al grado de tener que convocar a una consulta ad hoc, es, una vez más, un uso excepcional del derecho. Eso que nuestras autoridades tanto necesitan evitar. Si jurídicamente hablando, la relevancia de la consulta no descansa en la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes, entonces, ¿en dónde radica? En diciembre del 2014 se adicionó la fracción octava del artículo 35 constitucional para reconocer el derecho de la ciudadanía a votar en las consultas populares. Esto fue en el 2014. Se logró aprobar la participación de la ciudadanía en las consultas populares. Tratándose de aquellas que tengan trascendencia nacional, se establece que serán convocadas mediante el voto mayoritario de los integrantes de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, ello a petición del presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de esas cámaras, o por un número equivalente al menos del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de los electores. Dado el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo Federal, basta la solicitud hecha al Congreso por el presidente López Obrador. En el siguiente supuesto, la anuencia de 165 diputados o de 43 senadores, y finalmente, en el supuesto ciudadano,
la conformidad de al menos 1.800.727 personas, y que, por cierto, los promotores y organizadores de esta consulta que están haciendo en este momento dicen que van por 2 millones para que no tengan duda de que sí lo hicieron bien. Con el puro oficio del presidente. Él tiene mayoría en el Congreso. Los diputados son de su partido. Lo dijeron el día que tomaron posesión, es un honor estar con Obrador. Es un acto inédito que vimos el día que el Congreso exclamó esta manifestación de estar arrodillados como Poder Ejecutivo del Poder Legislativo ante el Ejecutivo, que es de verdad algo reprobable en un país democrático como el nuestro. Bueno, pues con 165 diputados lo logra. Los tiene. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué movilizar a más de 1 millón de mexicanos con la intención de que se haga esta consulta? Una cuestión particularmente interesante se refiere a las materias respecto de las cuales puede llevarse a cabo la consulta. Por la forma jurídica elegida por el órgano reformador de la Constitución, en principio todo puede serlo. Ello se debe a que, a manera de prohibición, se establece lo que no podrá ser, es decir, la restricción de los derechos humanos y las garantías para su protección reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y el carácter representativo, democrático y laico federal de la República, así como la permanencia en el cargo de los servidores públicos electos popularmente, la materia electoral, el sistema financiero, junto con los ingresos, gastos y el presupuesto de egresos federal. Ello aunado a las obras de infraestructura en ejecución y la seguridad nacional, junto con la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Así. Estas son las materias respecto de las cuales se puede llevar a cabo la consulta. Son las formas por las que se puede hacer. Este listado de prohibiciones que además yo me quedo con el de los derechos humanos y las garantías, es decir, la restricción de los derechos humanos y las garantías para su protección, reconocidos en la Constitución, como este derecho que tienen todos a la presunción de inocencia. Comenzando por ese, ya desde ahí ya la cuestión va mal. Este listado de prohibiciones da pie para precisar desde ahora si es posible, como se pretende, la condición penal de los expedientes sea sometida a consulta, la cual, como ya quedó establecido en modo alguno, implica el que no se les pueda procesar desde ahora. Un muy somero análisis de nuestro orden jurídico muestra que las condiciones de procesamiento de las personas en nuestro país pasa por la satisfacción de diversos derechos humanos, desde la fase de investigación llevada a cabo por las fiscalías hasta la ejecución de las sanciones impuestas mediante una sentencia judicial. Las autoridades deben cumplir con numerosas obligaciones que finalmente se traducen en derechos para los habitantes del territorio nacional. Se va a privilegiar por sobre todo los derechos humanos. Desde este punto de vista, ¿qué pasaría si el resultado de la consulta fuera en el sentido de que efectivamente uno o varios expresidentes deben ser enjuiciados? ¿Qué va a pasar si el resultado es? La respuesta posibles, existen dos posibles respuestas. La primera, que alguna de las fiscalías del país considere que existe un mandato popular y que por ende debe de judicializar una carpeta de investigación ante el juez correspondiente sin acatar ningún otro mandato constitucional. La segunda, que estime que sus facultades están sometidas a elementos constitucionales y que por lo mismo, más allá de las determinaciones populares, presentará el caso ante el juez cuando haya los elementos suficientes para ello. Interesante.
Lo que esta disyuntiva demuestra es que en el primer caso, la consulta, si bien no abiertamente estaría realizándose, afectando los derechos humanos de quien se quiera, sea sometido a proceso. También en el segundo supuesto, la misma sería completamente irrelevante, pues no podría procesarse a nadie por la mera manifestación de voluntades, así fueran estas unánimes. Así el 1.800.000 de mexicanos votaran unánimemente. En el sistema vigente queda en manos de la Suprema Corte determinar en última y definitiva instancia la validez de la materia sometida a consulta, esta consulta ciudadana y popular que están haciendo para engañar al pueblo. Definitivamente yo no le veo otro objeto. Como desde luego ningún juez propondría algo que sea directamente violatorio de los derechos humanos de una persona. Los temas que le quedarían por resolver al Tribunal Constitucional del país, en caso de llevarse a cabo la propuesta pronunciada por el presidente, serían extremadamente delicados, comprometidos y con una sentencia probablemente impopular. Pues imagínense cuando la Corte diga no, bueno, ese 1.800.000 va a ir a quemar la Corte. Es posible consultar a la ciudadanía el sometimiento de una persona a proceso cuando ello pasa por la satisfacción de un conjunto de elementos formales y materiales que tienen el carácter de derechos humanos. ¿Cuándo, y sin necesidad de nada más, puede o debe iniciarse mediante el ejercicio de las facultades ordinarias de las autoridades que gozan autonomía e independencia, como la Fiscalía General de la República, que podría hacerlo sin necesidad de tanto pancho? La constitucionalidad de una consulta para enjuiciar a los expresidentes, que no, insisto, afecta la posibilidad de hacerlo desde ahora por las autoridades de procuración e impartición de justicia, encuentra un segundo problema jurídico. En el propio artículo 35 constitucional se dispone que cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de los electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federal y para las autoridades competentes. Digo que aquí hay un tema, pues las autoridades adscritas expresamente por la decisión son federales y tienen carácter representativo. No se menciona de esta manera, como es evidente, ni a las judiciales, ni a las ministeriales, ni a ninguna otra de las muchas que de distintas maneras contempla nuestra Constitución. En este sentido, estimo que la mención final y para las autoridades competentes se refiere a las que están ligadas con esos poderes, como es el caso de la Administración Pública Federal, pero en modo alguno con aquellos que no tengan cabida en estos dos poderes. Si esta interpretación es correcta, la Suprema Corte debería considerar que con independencia de los resultados de la consulta, más allá de que no pueda satisfacer el requisito material relativo a los derechos humanos, no puede vincular en modo alguno a las autoridades de procuración e impartición de justicia, simplemente porque no están señaladas en la Constitución en tal condición. Fíjense cómo hasta se contrapone el artículo 35, a ver si no lo estoy haciendo bolas con mi lectura medio rara que estoy dando. Si se llegara a admitir la violación de los derechos humanos de los expresidentes en el ámbito de la consulta, tendría que considerarse también que no hay posibilidad de vincular a las autoridades señaladas a procesar quienes las respuestas así determinen. O sea, por más que la consulta lo diga, la Constitución es muy clara, no van a poder vincular. Una última cuestión a considerar es la relativa a la fecha de la celebración de la consulta. Este es muy importante. Porque aquí es donde está la intención de Obrador. Obrador está haciendo todo este rollo para dos objetivos. Uno, vuelvo a decirlo, le ha caído como anillo al dedo, porque creo que es la única cortina de humo que realmente está comenzando a distraer y movilizar, y aparte inclusive a beneficiar sus puntos de popularidad con el pueblo. La segunda, porque la quiere alinear a la elección. En virtud de que él no pudo ponerse en la boleta, adelantar el plebiscito que se puso para el año 2022, otra estrategia que además es de verdad monstruosa, es la de tener una consulta el día de las elecciones
el día de las elecciones constitucionales para elegir autoridades, representantes populares, ese día tener ahí una urna y movilizando una consulta ciudadana que le permitiría hacer proselitismo en favor de Morena y de su partido. Una última cuestión es a considerar es la fecha. Como se sabe, el año entrante tendremos elecciones para renovar una importante cantidad de órganos representativos locales y federales. Casi 22.500 candidatos. Más allá de las actividades preparatorias y posteriores, el Instituto Nacional Electoral ha definido que el 6 de junio se verificará la jornada de votación. Este dato es importante porque la Constitución dispone que las consultas deberán llevarse a cabo, me parece que, con toda intencionalidad, el primer domingo de agosto. Digo que con toda intencionalidad, pues eso quiso evitar que los dos procesos se mezclaran y a las elecciones terminaran teniendo, y que las elecciones terminaran teniendo un carácter enteramente plebiscitario. A diferencia de lo que ha dicho el presidente a la Suprema Corte, no puede corresponder la fijación de la fecha de la consulta. Ello, simplemente porque no está dentro de sus atribuciones constitucionales. No puede el presidente proponer la fecha. En caso de que se la autoricen, se la van a autorizar hasta agosto. Y quiero decirle algo. Analistas que incluyen al exconsejero del IFE, no del INE, han manifestado públicamente que el costo de la pura consulta para el otro año podría terminar siendo el mismo de la elección, por el hecho de movilizar mesas de casilla, receptoras, representantes de casilla, imprimir todas las boletas para la consulta, toda la movilización como si fuera usted a ver un día de elecciones, pero sería para la consulta. Toda esa infraestructura representa un gasto idéntico que el de celebrar una elección. Creo que ese gasto bien se lo pudieran dar a los hospitales, o aliviar a los pequeños comercios, o comprar el medicamento de los niños con cáncer, que tanta falta le hace. Con los elementos jurídicos expuestos, voy a cambiar de imagen para que no se me aburran. Con los elementos jurídicos expuestos, me parece que la intencionalidad de la consulta para enjuiciar a los expedientes tiene un carácter exclusivamente político y netamente populista, así como también graves problemas constitucionales. Si se quiere hacerlo, hoy nada lo impide. Si de una carpeta de investigación se desprenden elementos que hagan suponer la probable responsabilidad de quien ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo, ello es suficiente para abrir un proceso judicial. Si hay sospechas, que se inicie una investigación. Si alguien estima estar en la condición de víctima o ofendido, puede presentar su denuncia. Nadie impide el actuar de cualquiera de estas maneras contra un expresidente, insisto, por los delitos que se estime cometido antes, durante o después de su mandato. Por otra parte, el inicio de la consulta acarrea los problemas de constitucionalidad a que me he referido. Insistir en su realización, como creo que va a suceder, no será sino una muestra más del poco respeto que se tiene al orden jurídico por parte de quienes solamente protestaron guardarlo y hacerlo guardar, se refiere a López Obrador. Usar la Constitución para hacer algo que no quiere ser consultado y hacerlo a sabiendas de los problemas que acarrea es la mejor muestra de este desprecio. Enorme como termina el maestro Cosío, enorme. Yo, ¿qué le puedo agregar a este documento? Creo que es uno de los mejores documentos que he leído. Todos han opinado en esta vía, pero nadie mejor que el ministro de la Corte, el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, para leer su análisis y para tener la certeza jurídica de que no va a suceder. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que imponga las urnas por la fuerza. Veamos de qué está hecho el INE. Falta ver este boleto que se va a aventar con el INE. Porque en una de esas dice que el pueblo es el que tomó la decisión y vemos movilizando
a sus huestes, a sus hordas de Morena, para organizar el plebiscito de la consulta para el juicio de los expresidentes el mero día de la elección, pese a que esto va a estar prohibido. Como dice aquí el exministro, la ley establece que debe de ser para el primer domingo de agosto. Es decir, tendría que pasar 6 de junio, 6 de julio y sería hasta el 6 de agosto. De otra manera no puede. Y durante el periodo de las campañas tampoco pueden estar haciendo este tipo de promoción para la consulta. Vamos a ver de qué está hecho el INE. Sin duda, Obrador va a terminar con los resultados, va a decir que pues, él mandó el pueblo, va a comenzar el show. Ya lo dijo Monreal, en el Senado están esperando la solicitud, van a apoyar lo que el presidente esté determinando. Y bueno, pues no es una necedad. Sin duda no es una necedad, es una estrategia. No es algo que digamos, pinches burros no entienden, no. Saben perfectamente que no es viable. Pero también saben perfectamente que esto alimenta esperanza en el pueblo. Hemos visto la columna de ciudadanos que están llevando ellos mismos. Por ahí hay 2 videos donde se denuncia cómo están bajando camiones de Nezahualcóyotl y cómo acarrearon gente. Claudia Sheinbaum ha estado movilizando para que lleguen a votar al mismo tiempo ahí en donde están haciendo las mesas de recepción para la consulta. Y bueno, esto envía un mensaje de que, bueno, pues hay filas y hay enorme participación. Sí es cierto, sí están participando. Sí es cierto, la gente está acudiendo. Tiene a todos los de los programas con una orden de participar en la consulta. A los empleados del gobierno los están enviando a firmar para que hagan bulto en las filas. Y bueno, a propósito de cuando movilizan más es cuando hay medios de comunicación presentes, que es lo que llama la atención. Todo es un circo bien montado y bueno, de todos los circos que ha intentado montar, este es el que por lo menos durante 4 o 5 días le ha funcionado. Por lo menos. Ahí está la prueba de las encuestas. Vamos a seguir muy atentos de lo que se está desarrollando en este linchamiento popular que están haciendo, anticonstitucional. Y bueno, yo le pido una disculpa por mi lectura. La verdad es que entre la tos, las lámparas y esto, de repente se vuelve muy confuso, pero yo les recomiendo, le voy a dejar el link para que la vea completa, la lea unas 3, 4 veces y quede usted muy empapado para cuando le llegue un chairo a presumir que van a enjuiciar a los presidentes, usted se voltee y le diga, no seas idiota, la ley no lo permite. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Soy su amigo Miguel Quintana. Si le gustó, dele like. Si no le gustó, dele dislike. Siga el canal. Yo lo veo en un siguiente video.